Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, buenos días. Un cordial saludo desde Sucesos, desde el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo que nos pueden escuchar en el www.radiosucesos.fm. Recuerde usted que estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección electrónica @radiosucesos.es. Gracias como siempre por su siempre gentil sintonía a esta entrega semanal de opinión y de noticia. Hoy tendremos la presencia de el coronel Mario Pazmiño, preocupado por todo lo que acaba de producir la Asamblea en materia de inseguridad. Los proyectos que se acaban de aprobar son un riesgo en materia de derechos, advierte el ex militar director de inteligencia del ejército ecuatoriano. La hija de Fernando Villavicencio, Amanda, se nos conecta desde Cuenca, también preocupada por el atentado criminal en Bogotá. El crimen organizado convertido en una transnacional política, qué grave. Vamos a hablar de eso porque también nos va a estar acompañando el concejal Wilson Merino, quien sostiene que el alcalde de Quito está equivocado en su manejo o pretendido manejo del Estadio Olímpico Atahualpa. Y también tendremos al colega periodista Javier Z. Ceballos analizando el polémico papel tan comentado del director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol una vez que este grupo clasificó al próximo Mundial. A partir de este momento, bienvenidos. Y está vigente la llamada Ley de Inteligencia aprobada por la mayoría oficialista de la nueva Asamblea Nacional, que en cuestión de pocos días hizo lo mismo con la Ley de Seguridad Nacional y con la reforma parcial a la Constitución para permitir que se instalen bases militares extranjeras en el Ecuador. 3 proyectos, vale decir 2 leyes y una reforma constitucional que, requeridos por el propio presidente Noboa, fortalecerían la política gubernamental contra los grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, más de una disposición aprobada en estos términos legislativos plantea algunas dudas en voces del ámbito jurídico, del ámbito técnico, de la seguridad, en fin. Y por eso hacemos contacto con el coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad, justamente asesor en esa materia, ex miembro de las Fuerzas Armadas, un conocedor de la materia. Más es lo que preocupa que lo que alegra quizás con la aprobación de todo esto. ¿Cuál es su visión de lo que se ha hecho en tan pocos días contra la delincuencia en materia jurídica, política y económica? Coronel, bienvenido. El país lo escucha. Gracias, Félix, y un cordial saludo para todos los televidentes y radioescuchas. Y yo creo que fundamentalmente este tipo de leyes son vitales para que se pueda diagramar un mejor concepto de empleo de las fuerzas de seguridad y una política estatal contra el crimen organizado. Son vitales, importantes, nadie lo duda, pero cada una de estas leyes han sido aprobadas a una manera muy rápida, sin un control técnico,
sin una supervisión, evaluación y tomando diferentes conceptos de diferentes actores. Por lo tanto, carecen de una respuesta técnica especial para poder tratar cada uno de estos aspectos. Voy a Conse- referirme al tema de inteligencia. Consecuentemente, ¿esto podría tener algún riesgo, podría tener algún perfil en ese sentido, coronel? Sí, correcto. La ley es, como digo, es importante, pero Sin tiene duda. un sesgo que puede comenzar a vulnerar los diferentes derechos ciudadanos y también irse en contra de ciertas normativas constitucionales. Por ejemplo, Por ejemplo, la ley de inteligencia habla de que todos estamos obligados a entregar información sin opción a negarse. ujú, Entonces, eso es una disposición que va en contra de la intimidad de las personas y también de la intimidad sobre la información que se está disponiendo por parte de un ciudadano o de una institución. Tiene que haber un proceso judicial, tiene que haber un acompañamiento jurídico para poder solicitar de esta manera a que una institución o a que una persona pues sea obligada a entregar esta información. Esa es la primera parte. la Segundo, primera. Ya. Sin embargo, coronel, la gravedad de la delincuencia, de la inseguridad que está observando y viviendo el país, ¿no obliga, con todo respeto, a disposiciones de ese calibre, de esa magnitud? bueno, si que el pueblo ecuatoriano quiere que se vulneren sus derechos, pues no hay ningún problema, porque cualquier persona del Sistema Nacional de Inteligencia puede, pues, comenzar a pedir información sin ningún tipo de justificativo. ¿Cómo usted evalúa que tiene verdaderamente un proceso en seguimiento? ¿Quién es el que está evaluando eso? ¿Es el director del CIES o es el director de este organismo nacional de inteligencia del Estado? Entonces, no hay un contrapeso, solo hay una disposición y una visión de esa persona a quien tengo que pedir información o recabar información y nada más. No, así no funciona el sistema. El sistema sí, funciona cuando hay pesos y contrapesos para que no existan excesos y puedan haber vulneración de derechos ciudadanos o también institucionales o normativas legales. Sin embargo, lo aprobado por una parte y por otro la reglamentación que se espera venga, sobre todo lo que está saliendo de la Asamblea, como que podría dar una claridad a todo esto que a usted le preocupa, coronel. Bueno, es que esa es una parte pequeña, Félix. Y si usted me permite, le voy detallando todos los aspectos en los que yo veo que esa ley no va a caminar bien, porque en vez de ser algo positivo, puede transformarse en un aspecto negativo. Por ejemplo, no puede ser factible que con relación a gastos especiales no exista ningún tipo de fiscalización real. ¿Quiénes son los que van a fiscalizar? Lo que dicen es que es la Comisión de Seguridad de la Asamblea la que va a hacer y la que hizo esta ley. Y por otro lado, es el Contralor. Solo les pongo a meditar lo siguiente. ¿Quiénes controlaban anteriormente los gastos reservados de la famosa Senaín? El Contralor, pues, señores. ¿Y dónde están los contralores? Están presos. ¿Y por qué están presos? Por corrupción, pues, señores. Entonces, esas personas que avalaron eso están detenidos. Necesitamos más transparencia en este aspecto. Por eso es que yo propuse cuando estuve dentro de la comisión, esta ley salió hace 3 años atrás, estuvieron analizando y estuve también dentro de ese grupo de personas, pues ahí se planteó claramente que esos gastos reservados sean eliminados de los sistemas de inteligencia. ¿Y a dónde deberían ir esos gastos reservados? ¿Qué organismo debería ser el que maneje eso? El organismo que debía manejar eso era el COSEPE, máximo organismo de seguridad del Estado, porque ahí existen contrapesos. Existen las diferentes organizaciones políticas, diferentes organizaciones del legislativo, del ejecutivo, del judicial, que van a pedirle justificativos a ese funcionario sobre lo que está gastando de los recursos del pueblo ecuatoriano. ¿Acaso lo que dicen es no? ¿El Contralor va a revisar eso? Sí, y veamos lo que ha pasado, pues operaciones que se hicieron anteriormente con cantidades de recursos del Estado y que no sirvieron para nada, sirvieron solo para enriquecer a unos pocos. 475 millones de dólares se destinaron en el tiempo de la Senaín, sin considerar todavía los recursos que se han destinado desde ahí hasta la presente fecha, que no sabemos cuántos son.
en gastos reservados. Otro Entonces, ese ejemplo, con relación a gastos reservados, nada más. otro El ejemplo, otro punto, perdón, otro ejemplo. de gastos reservados. No Hay es solo de cantidades. Le gastos pongo, por reservados, ejemplo, sino de la complicación de lo que ya está vigente. ejemplos concretos de gastos reservados mal empleados. Operación Caribe. Supuestamente fuimos a salvar la revolución sandinista con plata del Estado ecuatoriano y cuando les dijeron, presenten un informe para poder justificar, dijeron, no, eso se quedó allá en el Estado nicaragüense. Segundo ejemplo, Operación Hotel. Aquí, estos señores, estos pesquisas criollos de la Secretaría de Inteligencia, crearon, pues, los famosos agentes secretos ecuatorianos, formados en 12 días para ir a vigilar al Scotland Yard, ir a vigilar también la embajada del Ecuador en Londres cuando estaba el señor Assange allá, con recursos del pueblo ecuatoriano, con recursos, entre comillas, reservados para que nadie se entere. Una farsa, una metedora de pata permanente con relación a este tipo de operaciones. Y así puedo seguir enumerando. Por ejemplo, la operación del famoso ruso, un supuesto hacker que informaba a la Secretaría de Inteligencia, a ese tiempo la CNI, sobre posibles ataques cibernéticos a la infraestructura nacional. Resultados, cero. ¿Cuánto gastamos? Millones de recursos. Actualmente también tenemos los ejemplos. Le pongo información de que venían sicarios y venían terroristas de los carteles mexicanos a operar en territorio ecuatoriano contra la infraestructura nacional. Hasta ahora no hay nada. Información de la bien de la Senaín de que existía, pues, la hermandad musulmana que venía a operar acá contra objetivos ecuatorianos. Resultados, cero. O de Hezbollah, que también venía en América Latina y venían también a Ecuador. Total, nada. Pero ¿qué pasó ahí? Eso implica gastos reservados. Son operaciones de gastos reservados porque dice que está consiguiendo esa información. ¿Quién evalúa la efectividad de esa información? El director de inteligencia. Y el director de inteligencia está diciéndonos a los ecuatorianos que esa es una información, tremenda información. Yo lo que digo es, ¿dónde están las evidencias de esa información? ¿Dónde están los hechos? Sigo con el desarrollo. Hay un monopolio de una comisión en la Asamblea, que es la Comisión de Seguridad, que dice que es la única que puede llamar a esta estructura de inteligencia y averiguar sobre operaciones y todo. El resto de los legisladores no tiene nada que ver en el asunto este. No, señores. Ahí lo que estamos haciendo es creando una estructura que básicamente es una cómplice de las operaciones de inteligencia y eso no puede ser. Cuarto elemento, interceptaciones sin previa autorización judicial. Entonces, si usted me cae mal, por ejemplo, Félix, o tengo algo contra usted personal, mando a que hagan una investigación de sus teléfonos, de sus cuentas, etcétera. Y usted lo primero que va a decir es, señores, ¿con qué orden judicial? Y le vamos a contestar. No necesitamos orden judicial. Lo que necesitamos es solo disponer que se le investigue a usted. Eso es una violación de los derechos y eso es una inteligencia política que no está atrás de solucionar los problemas de seguridad, está atrás de solucionar problemas de acciones contra el caudillo político, contra el partido político o una ideología. Exactamente lo que pasó anteriormente con la famosa Senaín. O no nos damos cuenta o no vimos los efectos de la CNI. Este era un gobierno de izquierda, este es un gobierno de derecha, pero las situaciones cuando se emplea un sistema de inteligencia que vaya bajo una concepción errada de un sistema de inteligencia político, se cometen estos errores garrafales. Otro, y más grave todavía. El final. Bueno, es el final de una Es, partecita. es bastante largo y bastante complejo, pero muy interesante y Sí, muy el grave lo otro. que nos Por dice. ejemplo, lo que dicen, es necesario que el registro civil autorice identidades ficticias para estos Sí supuestos dice. agentes.
Así dice la Entonces, disposición. en otras palabras, lo que le estamos diciendo es que estamos autorizando a que se cometa un ilícito, pues señores, eso es lo que le estamos diciendo, porque usted con una identidad ficticia puede crear empresas, puede lavar dinero, puede hacer cualquier cosa. Qué Y eso complicado. le está diciendo el Estado, hagan eso. Esa es una completa irracionalidad jurídica, pero Gerardo, le estamos. pero todo esto bajo un paraguas tan importante como es el nuevo Sistema Nacional de Inteligencia que se está configurando, que se está creando con todo esto, y a la cabeza de todo esto, el presidente de la República, que se supone está bien intencionado, está con toda la fuerza para enfrentar al crimen organizado. Esto último, este sistema nuevo de inteligencia, de investigación, en fin, y la solidez, si es que cabe el término del propio gobernante, no garantizan que todo esto va a funcionar tal como lo que se ha aprobado en la Asamblea. Eso no va a funcionar, Félix. ¿Por qué no va a funcionar? Porque le he dado solo algunos elementos. Lo más grave viene en este momento. Supuestamente esta ley autoriza a que este nuevo sistema de inteligencia que está destinado a generar asesoría, planificación a nivel político estratégico, el más alto nivel del Estado. Así es. No, ahora le dicen no. Ahora también tiene que hacer usted investigaciones tácticas, o sea, tiene que ir a buscar en la Nueva Prosperina quién está de metido por allá de algún grupo o una banda. O sea, a los otros sistemas los dejan a un lado y estos son los que van a hacer todo este tipo de operaciones sin tener, primero, el personal adecuado, la experticia adecuada, no tener ni las facultades legales para esta situación, porque esa es una responsabilidad constitucional que le asignaron a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el manejo de los sistemas de inteligencia. Pero no, estos señores se creen últimamente los consagrados para hacer todo este tipo de operaciones. Lo que va a pasar es lo siguiente, porque le digo porque yo sé cómo actúan los sistemas de inteligencia. Muy, muy Lo cortito. que, cortito, lo que van a hacer los sistemas de inteligencia es compartimentarse, no van a dar información. Y al no dar la información le van a cerrar, porque ellos se dan cuenta claramente que están poniendo en riesgo la seguridad de su gente, por un lado, y por otro lado, están poniendo en riesgo las operaciones. No se está solucionando las operaciones contra el crimen organizado, se le está facilitando al crimen organizado, porque estamos Caramba. metiendo a otro elemento que no tiene la capacidad ni la experticia a solucionar problemas de delincuencia organizada, que sería un error garrafal. Pero para rematar el asunto y cortito, pues ahora, ese supuesto eh, organismo y el rector de ese organismo es el que tiene que decirle a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, quién es el que va a ocupar la función de director de inteligencia. O sea, esta persona que no tiene la menor experiencia, que no tiene la menor capacidad en el área de inteligencia, le va a decir, ¿sabe qué? Esta persona es la que tiene que colocarse ahí. ¿Qué se llama eso? Inteligencia política. Sin darse cuenta que durante tantos años las Fuerzas Armadas preparan durante 20, 25 años a un oficial para que vaya a ocupar la máxima dignidad en el sistema de inteligencia. Lo mismo pasa en la Policía Nacional. Son estructuras que van caminando en el tiempo. No obedecen a una decisión política de este señor que se asoma por ahí y dice, ¿sabe qué? Necesito que este y este vayan a ser los directores de inteligencia. No, así no funciona un sistema de inteligencia. Así funciona un sistema de inteligencia, pues yo diría político, en donde verdaderamente hay otro tipo de intenciones. Coronel, quedemos en ese punto. Muchísimas gracias. Me he permitido sobre todo escucharle en un asunto tan delicado y tan complejo como el que usted ha comentado el día de hoy. Esperemos a ver qué ocurre en los próximos días y que el público, como siempre, saque sus mejores conclusiones. Coronel, un honor tenerle por acá. Hasta la próxima. Muy amable. Gracias, Félix, a usted. Que pase bien. Gracias al coronel Mario Pazmiño, experto en seguridad. Empezamos con mucha expectativa sobre lo aprobado en la Asamblea y tenemos eso porque es lo que se aprobó con tantos anuncios, con tanta fuerza, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra toda esta violencia que está atormentando al Ecuador. Y miren ustedes este comentario. Me quedo con más preguntas. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar.
La mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Con la votación mayoritaria de 14 de los 20 concejales presentes, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó retomar la propiedad del Estadio Olímpico Atahualpa, dejando sin efecto la donación hecha hace prácticamente 60 años a la Concentración Deportiva de Pichincha CDP. Lo hace argumentando varios incumplimientos de lo acordado dentro de la donación, así como el dramático deterioro físico del legendario estadio, que al momento está clausurado por problemas de inseguridad física. Pero simultáneamente, el Ministerio del Deporte decidió intervenir a la Concentración Deportiva de Pichincha para recuperar, se dice, la administración del estadio. Un complejo lío porque con la intervención a la Concentración Deportiva de Pichincha, el conflicto ahora es prácticamente político entre el gobierno central encabezado por el presidente Noboa y el municipio del alcalde Pavel Muñoz. Alcalde, vale recordar, amenazado con una posible revocatoria del mandato, para lo cual está recogiéndose firmas 206,000, y quienes recogen esas firmas dicen que ya han llegado al 70% de las mismas, lo cual sin duda es un riesgo para el señor alcalde. Estos antecedentes nos hacen dar la bienvenida muy cordial, agradeciendo la presencia del concejal Wilson Merino, quien estuvo muy activo también en todo lo que les estamos recopilando, si es que cabe el término, para entrar en el tema fundamental y vamos directo al grano. ¿El municipio o el Ministerio del Deporte, quién está legalmente autorizado para asumir el control y la administración a esta altura del Estadio de Quito? Concejal, bienvenido. Gracias, Félix. Como siempre, un gusto compartir contigo y con toda la gente que escucha Radio Sucesos. Es un tema complejo que amerita una salida dialogante. Nosotros, desde la curul del Movimiento Imparables, le planteamos al alcalde Muñoz de ir a un proceso de mediación, ¿no? Un proceso que permita que el municipio de Quito encuentre una salida con la concentración deportiva de Pichincha, tomando en cuenta que este no es un problema de ahora, esto viene del año de 1966. ¿Mediación que ya no se dio o todavía es posible? Que no se dio, lastimosamente el alcalde Muñoz siguió adelante después de una mala asesoría por parte del procurador, ¿no? Y lo que se hizo fue, según el procurador, ¿no?, que fue lo que le asesoró al alcalde, revertir una donación, ¿no? Eso no tiene asidero político. Es el término exacto, revertir una donación. Eso es lo que ha dicho el procurador, eso es lo que el procurador le ha dicho al alcalde, pero no hay... ¿Y eso es? No, eso no es legal. Entonces... En realidad el término es rescindir, ¿no? Rescindir. Rescindir. Una donación. Rescindir la donación, que además está tipificado en el Código Civil, que era el marco jurídico. ¿Qué diferencia entre lo uno y lo otro? Que lo uno está tipificado, lo otro no. El término revertir, ¿no?, la reversión de una donación, es algo inventado. Cuando se habla de rescindir, eso está tipificado en el Código Civil y es además lo que está especificado dentro del contrato que firmó el municipio de Quito en ese entonces con la Concentración Deportiva de Pichincha. Por eso creemos nosotros que el Consejo Metropolitano no es competente para esto, esto tiene que resolverse a través de un juez, y por eso le planteábamos al alcalde Muñoz que lo que tenía que haber hecho el Consejo Metropolitano era autorizarle a ir a un proceso de mediación y evitarnos los posibles litigios que van a venir a partir de ahora. Por eso me permití empezar la pregunta y empezar esta entrevista. ¿Quién está legalmente autorizado para controlar el estadio? ¿El Ministerio del Deporte o el municipio? Seamos claros. Hay un tema complejo, ¿no? Estaba la Concentración Deportiva de Pichincha. En realidad, en el año de 1966 se le entregó una donación. O sea, eso quiere decir... Se le donó. Exactamente. Eso quiere decir que el dominio ya no está en el municipio, está en la Concentración Deportiva de Pichincha, ¿no? Porque no es un comodato, ese es
Otra confusión Tampoco es un comodato. es una confusión también del procurador que le asesora mal al alcalde y le asesora mal ya varias veces, ¿no? Se ha vuelto reiterativo esto, ¿no? Y me parece que eso pone en una situación compleja al alcalde y también a los concejales, ¿no? Que finalmente somos quienes a través del voto autorizamos o negamos algo. Y es complejo porque el alcalde en la rueda de prensa anunciando esto dice que la intervención, la decisión es irreversible. Así es, y confunde el tema, este tema complejo porque creo que esta parte hay que tenerla bien clara, ¿no? Cuando hay un comodato, el dominio sigue siendo del municipio. Entonces ahí quien está autorizado para revertirlo, quien autoriza un comodato es el consejo, ¿no? De acuerdo. Pero en este caso el dominio ya no está en el municipio, ¿no? Ya la propiedad está en la concentración deportiva de Pichincha porque fue una donación. Hay 3 formas de transferir el dominio, ¿no? Y una vez que el Ministerio del Deporte interviene a la concentración, Se vuelve todo mucho más grave. este lío lo asume el Ministerio del Deporte. Se vuelve mucho más grave y en este sentido el municipio se compra un pleito absolutamente innecesario. Absolutamente innecesario porque hay un pronunciamiento por parte del Ministerio del Deporte, ¿no? Una vez que la directiva de la Concentración Deportiva de Pichincha renuncia y quien se hace cargo, quien interviene en la Concentración Deportiva del Pichincha es el Ministerio del Deporte. Entonces ahora ya el interlocutor no es la directiva anterior de la Concentración Deportiva de Pichincha, sino es el Ministerio del Deporte. Exactamente. El Ministerio del Deporte, vale decir el gobierno, Es el ente rector en materia de deporte en el país, además. que una vez que decide asumir la administración de esto que inicialmente, o no sé hasta qué punto, le pertenecía o le pertenece a la Concentración Deportiva de Pichincha, para hacer valer esta decisión, el Ministerio del Deporte hasta podría pedir, por ejemplo, la militarización del estadio. Yo creo que ojalá no lleguemos a eso, ¿no? A la La final, militarización de la propiedad. lo que puede suceder y lo que a mí me preocupa es que finalmente nos vayamos a un litigio. Exacto. Que eso sí es Claro, lo que puede suceder, ¿no? Está planteado. Si es que finalmente la Concentración Deportiva de Ya. Pichincha plantea un juicio, lo que va a pasar es que el Estadio Olímpico de Atahualpa va a estar cerrado para todo el mundo. Que es otro efecto terrible. Y eso genera afectaciones importantes. La primera es en la imagen del municipio de Quito, ¿no? Porque a la final terminan generando acciones desatinadas sin asidero jurídico que nos afectan a todos. Lo primero es afectación a la débil credibilidad que tiene el municipio de Quito el día de hoy. Lo segundo es afectación a los deportistas Exacto. que hacen uso del Estadio Olímpico Atahualpa, ¿no? Los niños que entrenan esgrima, que ya están siendo afectados el día de hoy, quienes patinan, Totalmente. los niños que patinan, los que van al gimnasio, los que corren, todo el mundo. múltiples direcciones. Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano, es un personaje, una persona, una autoridad que le dice al pan pan y al vino vino. La próxima semana está prevista una reunión entre el alcalde y el ministro del Deporte. ¿Qué tiene que pasar allí? Lo que tiene que hacer el alcalde es resarcir el error y de alguna manera revertir lo hecho. O sea, habrá que buscar el mecanismo para que lo que hizo el Consejo Metropolitano se deshaga. Eso creo yo que es lo que hay que hacer inicialmente. Después lo que debería hacer el alcalde es plantear una mediación a la Concentración Deportiva de Pichincha con varias alternativas, ¿no? La una puede ser quizás el manejar, administrar el Estadio Olímpico Atahualpa sobrepasa las capacidades de la concentración y se puede buscar un predio alternativo para la Concentración Deportiva de Pichincha y finalmente el municipio ahí sí hacerse cargo del Estadio Olímpico Atahualpa. Esa puede ser una opción. La segunda es que el Ministerio del Deporte quiera liderar el proceso de transformación del Estadio Olímpico Atahualpa. Y en ese sentido lo que hay que hacer como municipio es sumarnos a esa iniciativa. Hay la iniciativa posible del Ministerio del Deporte. Que a la final debería ser una iniciativa de la ciudad y del país, ¿no? Yeah. Hay una frase potente de un gran líder chino, que es Deng Xiaoping, y él decía, no importa si el gato es blanco o negro, mientras se coma los ratones es un buen gato. Entonces en ese sentido es, a los quiteños no nos interesa. La sabiduría de los chinos, ¿no? Exactamente. Pu Quan, Bai Mao, Hei Mao. Es así como se lo dice en chino, ¿no? Es así como lo decía Deng Xiaoping, ¿no? A la final lo que necesitamos es que haya un proyecto de transformación del Estadio Olímpico Atahualpa. En eso estamos todos de acuerdo. Wilson, pero el componente político también está en juego, sin duda, en todo esto, porque si es que el alcalde da retro y mientras se recogen firmas, el alcalde puede quedar con una peor imagen que la que ya tiene.
y consecuentemente esto sí le puede costar el cargo. O sea, yo creo que en cualquier escenario ya la situación, el problema está dado, ¿no? El error se ha consumado cuando con los 14 votos del bloque afín al alcalde se aprobó algo que a mi criterio no es legal, ¿no? Y que puede tener repercusiones al municipio y al consejo, ¿no? Porque a la final, lo que te digo, ¿no? No es un comodato, es una donación. El dominio no está en el municipio de Quito, el dominio está en la concentración deportiva de Pichincha. No está ni siquiera en el inventario de bienes inmuebles del municipio de Quito, ¿no? Por ahí se empieza, ¿no? Consecuentemente, y por lo visto, el que a esta altura tiene la sartén por el mango es el Ministerio del Deporte. Yo espero, por eso te decía, Félix, que haya un proceso de mediación y un proceso dialogante, ¿no? Que finalmente nos pongamos de acuerdo. Yo creo en el diálogo. Yo soy alguien que viene de un liderazgo más joven, ¿no? Y creo que lo colaborativo es el modelo de liderazgo que hay que apuntalar. El alcalde Muñoz es un político viejo que tiene una lógica distinta. Yo no creo en eso. Creo que hay que dialogar, creo que hay que buscar puntos intermedios, creo que hay que encontrar caminos y que todo el mundo gane. La recuperación del Estadio Olímpico Atahualpa tiene que permitir que la concentración deportiva de Pichincha gane, que el municipio gane, que el ministerio gane, que la empresa privada gane y que finalmente nos veamos beneficiados todos los quiteños y todos los ecuatorianos. En donde hay un tema común es en la necesidad de recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa y plantear un proyecto a futuro. Un Estadio Olímpico Atahualpa que tiene que ser pro patrimonio, pro símbolo, pro sostenibilidad, pro ecología, pro inteligencia artificial, pro innovación, pro turismo, ¿no? Que finalmente el área se irradie con una obra de futuro. Pero esa es una obra que no nos va a costar poco, ¿no? Recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa costará 100 millones de dólares, ¿no? Y esos recursos hay que gestionarlos del sector privado y para aquello necesitamos tener seguridad jurídica y un instrumento que favorezca la transparencia. Si es que alguien se pregunta, alguien de nuestros gentiles oyentes se pregunta, ¿qué está pasando con este lío del Estadio de Quito? Allí tienen ustedes un enfoque objetivo, un enfoque, yo diría, frontal del concejal Wilson Merino, quien es muy enfático. El señor alcalde se equivocó. Y yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque en esto debió haber habido una mediación. Si es que a todos preocupa el estadio, la suerte de este símbolo de la capital, pues una mediación. ¿Para qué? Para poner un mejor estadio, para hacer un mejor escenario, para hacer una mejor edificación. Pero de pronto resulta que de la noche a la mañana la intervención, esto es mío, esto no es tuyo, qué cosa tan terrible. Y lo segundo, Félix, también decirte... A manera de conclusión. El municipio de Quito, ¿para qué se va a hacer cargo del Estadio Olímpico Atahualpa si no tenemos ni siquiera las competencias? Muy de acuerdo. Que el alcalde Muñoz, algunos de los proyectos emblemáticos de su programa de gobierno no los ha cumplido todavía, ¿no? O preguntarnos dónde están las quitopías, por ejemplo, que ofreció, dónde está el Instituto Tecnológico que ofreció, dónde está el Centro de Innovación que prometió, ¿no? Me parece que los esfuerzos del alcalde Muñoz, más aún si está inmerso en un proceso revocatorio, tienen que estar alrededor de cumplir el programa de gobierno. Y este tema, si bien es importante, no es lo que está dentro del programa de gobierno y tampoco es una urgencia. A mí me gustaría que los esfuerzos del alcalde Muñoz vayan en recuperar la Simón Bolívar y reduzcamos la tasa de siniestralidad que hay en la ciudad, que recupere las vías, del 80% de las vías están destruidas, ¿no? Que haya un liderazgo firme de cara a la inseguridad que enfrentamos todos los días y que asuma la competencia, porque escucho reiteradamente decir que la seguridad no es su competencia cuando claro que lo es, también es competencia de los alcaldes. Así que bueno, en este espacio final agradecerte por la entrevista, Wilson. Y decirte que busquemos la mediación, busquemos construir un proyecto colectivo, planteemos un sueño para los quiteños y quiteñas de recuperar el Estadio Olímpico Atahualpa, generemos un instrumento transparente y devolvámosles a los quiteños y quiteñas la posibilidad de ir y disfrutar del Estadio Olímpico Atahualpa. Y que el señor alcalde haga lo que justamente hizo que el público, los habitantes de Quito, finalmente lo elijan como alcalde. Administrar la ciudad, señor alcalde. Salgamos a darnos una vuelta simplemente un ratito por las calles de Quito. Qué cosa tan terrible.
Démonos una vuelta en horas de la tarde y hacia la noche por la 10 de agosto, ida y vuelta, señor alcalde. Es casi una ciudad fantasma. Vayamos al centro histórico de Quito y a esos barrios tradicionales a los que se les hace tantos pasillos, tantas canciones. Son otros pueblos fantasmas. Para eso se eligió la autoridad, para que se preocupe por eso. Y, y no vengamos con esto del Estadio Olímpico Atahualpa como un símbolo para que no le vayan a destituir. Qué cosa tan terrible. Gracias, brillante Wilson Merino. Una pausa, volvemos con más. Gracias, Félix. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. El brutal atentado criminal de hace una semana en el oeste de Bogotá contra el presidenciable colombiano de oposición, Miguel Uribe Turbay, trajo a la memoria lo que ocurrió hace poco en Quito con el también presidenciable Fernando Villavicencio. En pleno acto público irrumpe el sicariato para terminar con la vida de políticos, cuya frontalidad desnuda entre telones de sectores de innegable poder e influencia. En ambos casos, las autoridades salen al paso y ofrecen investigar hasta las últimas consecuencias. Pero en cuestión de horas, digamos días, el fantasma de la impunidad golpea las puertas de las investigaciones. En el caso de Villavicencio, prácticamente matan al grupo de sicarios que eran la fuente fundamental de la información del crimen. Y en el caso de Uribe, la autodeclaración de inocencia del sicario de 15 años a quien el presidente Petro ya llamó un niño al que hay que proteger. Contacto con Amanda Villavicencio, la hija de el recordado periodista, político, yo diría amigo, conocido, Fernando Villavicencio. Ella está en la ciudad de Cuenca, nosotros acá en Quito, para preguntarle dentro de su investigación que ella también y con mucho énfasis viene haciendo, y todos estos antecedentes inclusive que son de dominio público, y estos dos casos que conmueven, yo diría, la conciencia internacional. Amanda, como que estamos asistiendo a una nueva forma de hacer política, como que tenemos que acostumbrarnos a esta tragedia que finalmente está involucrando a personajes importantes de la vida pública. ¿Cuál es su punto de vista, Amanda? Bienvenida. Muchas gracias, Félix. Muchísimo gusto para mí estar aquí en tu programa. Gracias por permitirnos seguir hablando de este tema. Yo creo que es un espejo de impunidad que venimos viendo en las democracias que han sido aplanadas realmente por el socialismo del siglo XXI, en las que vemos, por ejemplo, como México, como Colombia, ya han venido repitiendo este tipo de factores. Recordemos que en las elecciones anteriores en México, en el último periodo hubo más de 50 candidatos asesinados en diferentes posiciones. Y recordemos también, por ejemplo, que en agosto, hace 36 años, pasó algo similar con Carlos Galán en Colombia también. Entonces, no creo que es algo nuevo, pero creo que cada vez tienen los delincuentes menos miedo de actuar y nosotros como sociedad estamos más expuestos. Para mí, lo que estamos viviendo es la muerte de la democracia, con mucho dolor. Vivimos en un narcoestado y vivimos no solamente el Ecuador, sino que el crimen ahora es una empresa transnacional que hace franquicias, que mueve modelos, el mismo modelo que mueve en Colombia, el mismo modelo que mueve en México, pues lo estamos sufriendo ya en Ecuador. Lastimosamente, este atentado contra el candidato Miguel Uribe revive el dolor, las imágenes. Es horrible además sentir cómo siguen existiendo familias que les sigue pasando esto. Yo en este momento llamo primero a la memoria, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con quien es ahora el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hijo de Carlos Galán, y él en una entrevista que le hicimos justamente porque es una historia muy parecida la de Carlos Galán y la de nuestro padre, y yo le pregunto a él,
¿Qué consejo nos puedes dar a nuestra democracia, a nuestra vida y a nosotras como hijas para poder atravesar todo este proceso, ¿no? Y él me sabe decir una frase que la guardo muy profundamente. Dice, no podemos dejar heridas abiertas. ¿Qué significa eso? No podemos permitir que la impunidad sea la que marque la agenda de la política en nuestros países, no solamente en el Ecuador. Porque si el crimen organizado es quien determina a punta de bala quiénes van a ser los líderes de la política, entonces estamos realmente en problemas. Y para mí el problema radica en que no nos atrevemos a llamar a los delincuentes por su nombre. Entonces los permitimos todavía en las papeletas. Seguimos pensando que son opciones de gobierno en lugar de entender realmente que son criminales. Y a los criminales hay que llamarlos por su nombre. Es el primer paso. El primer paso antes de la resiliencia, antes de esta cosa que nos dicen, pasemos la página, no sean odiadores. Antes de dejar de ser odiadores, antes de la resiliencia, tenemos que llamar a los criminales por su nombre. Y para eso no podemos utilizar los crímenes como cosas políticas. Tenemos que poder darle la validez de la investigación que realmente necesita. Ya lo hemos visto en Ecuador. ¿Quiénes estaban a cargo de los presos que fueron asesinados? El SNAI. ¿Quién ha hecho algo al respecto? Ni siquiera tenemos acceso a la investigación. Con todo el respeto que se merece la fiscalía, ¿dónde están las investigaciones? Cada vez que les pregunto, se lanzan la pelotita. Es que esto no está en esta fiscalía, sino en esta otra. ¿Y qué está pasando con quienes no le protegieron a Fernando Villavicencio? ¿Quiénes no hicieron el trabajo de darle la seguridad? Seguimos sin respuestas. Lo mismo en Colombia. Entonces vemos que ya es un modus operandi. No es de sorprenderse, lastimosamente. No creo que deba normalizarse, Félix, pero sí podemos aprender. Pues para ir desarrollando en la entrevista, yo he ido viendo algunos paralelismos, pero también algunas lecciones que nos van dejando estos dos atentados, el uno con un crimen. Entiendo que el candidato Uribe está mejorando en su salud. Un saludo también para ¿Cómo no? Colombia. Sí, ¿Cómo no? sí, pero realmente creo que hay mucho que aprender. ¿A quién le tocaría, a quién le toca poner un alto, poner un orden, poner quizás no sé qué frente a todo esto? ¿Quién debe dar el primer paso frente a esta situación que se marca inclusive con caracteres de tragedia, como usted ya lo está describiendo? Lastimosamente, yo creo que no podemos contar ni siquiera con nuestros gobernantes. Creo que las personas, la sociedad, tenemos que unirnos realmente en una organización, no necesariamente partidista ni electoral, para exigir a nuestros mandatarios luchar contra la impunidad. Y lo hemos dicho desde el inicio del crimen de nuestro padre, con el único objetivo de que estas tragedias no se repitan ni en otras democracias ni en otras familias. Pero no lo estamos logrando. Estamos viendo exactamente el mismo patrón y luego también empezamos a ver los paralelismos, ¿no? Vemos a un presidente Petro declarándose la víctima, al igual que el correísmo, declarándose víctimas, además romantizando la idea de que estos jóvenes delincuentes, criminales, tienen alguna clase de, bueno, siempre todo es culpa de la injusticia social, ¿no? Y realmente eso es absurdo. No podemos además pretender que estas tiendas políticas que claramente han tenido vinculaciones con el crimen organizado, que claramente han recibido dineros ilícitos para sus campañas, sean quienes determinen además que ahora ellos son las víctimas de este tipo de atentados, cuando tanto el candidato Uribe como Fernando Villavicencio fueron voces valientes. En el caso del candidato Uribe es una voz valiente que ha decidido evidenciar los vínculos entre el crimen organizado y el socialismo del siglo XXI, que lastimosamente a partir de un discurso populista, a partir de un discurso justo de la justicia social, es que se han tomado el Estado y lo han entregado al crimen organizado. Eso es lo que pasó en Ecuador. Y vemos también cómo este chico es parte de un proceso de pacificación de bandas, igual que ha pasado en Ecuador con el proceso de pacificación de bandas que hubo que luego pudimos ver, ¿no? Alejandro Norero, que era parte del caso Metástasis, Ronnie Aliaga, parte igual del caso Metástasis de los Latin Kings. Entonces realmente como que impresiona, ¿no? De ahí ver cómo en un atentado frente a sus seguidores en la ciudad capital que crees que es un lugar seguro en el que estás dando, exacto, y entonces estás a la luz del día y ¿cuál es el discurso? Ya no se resistan. ¿Ustedes creen que estos son sus líderes que van a poder luchar contra el crimen organizado? Pues no. Miren cómo viene un joven y le dispara. Y yo te cuento que el día de hoy revisé una información de diario El Tiempo que
pues no tiene mucha data, me gustaría profundizar, pero te la comparto, en la que se empieza a ver que hay vinculaciones. Había este alias del Churco que podría tener que ver con el crimen de mi padre. Es algo que no he profundizado, solo leí la nota del Tiempo, que tampoco tiene información suficiente, pero estamos hablando de modelos que se están repitiendo incluso con personajes. Recordemos que quienes son los sicarios del caso de Fernando Villavicencio son estos llamados sicarios kamikaze que vienen de Colombia, que vienen además a entregarse al destino del horror que trae el crimen organizado. Veo también algo muy complejo, y es que existen responsabilidades políticas que las tiendas políticas pretenden evitar. En Ecuador, recordemos, Félix, ese vergonzoso informe de la Comisión de la Asamblea, en la que el gobierno de Daniel Noboa, perdón, el asambleísta del partido de gobierno, Adrián Castro, presenta un informe en el que dice que el crimen de Villavicencio es un crimen de delincuencia común. Eso es vergonzoso. Y estamos viendo justamente, y yo le escuchaba a Vicky Dávila llamar con todas las letras, ¿cuál es la responsabilidad política? ¿Quiénes han generado un ambiente de terror, de odio tan grande que hace que estos crímenes se conviertan en normales? Y justamente hace poco tiempo, en lo que a mí me gusta, que es la poesía, que es el arte, escribo un poema que te lo voy a compartir sobre quién puede ver en los ojos de un niño, en los ojos de un sicario. ¿Quién puede hacer eso? Solamente gobiernos miserables que han entregado las democracias al crimen organizado. ¿Qué cosa? Amanda, ¿para qué más preguntas? Porque nuestro objetivo es que el público saque sus conclusiones. Excelente, valiente como siempre, y siempre pendientes por acá de lo que ustedes hacen y sobre todo las investigaciones sobre este crimen atroz de tu padre. Hasta la próxima, Amanda. Gracias, Félix. Hasta luego. Gracias, Amanda Villavicencio. Miren ustedes, saquen conclusiones. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El empate con Perú en Lima sirvió para que matemáticamente la selección ecuatoriana de fútbol clasifique al Mundial de la disciplina que se jugará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Será la quinta participación del equipo nacional en un evento al cual se supone va lo mejor del fútbol mundial. La clasificación hace brillar más a nombres de varios futbolistas seleccionados jóvenes que hoy son parte de prestigiosos equipos internacionales, especialmente europeos. Pacho, Hincapié, Caicedo, Estupiñán, Ordóñez y el propio Gonzalo Plata del multimillonario Flamengo de Brasil, por citar unos ejemplos. Pero esta clasificación también llega con una serie de preocupaciones y hasta cuestionamientos al director técnico del grupo, el señor Becasese, quien a ratos suena arrogante y hasta despectivo con sus respuestas. Son los antecedentes con los cuales nos honra con su presencia el periodista deportivo Javier Z. Ceballos. Yo diría, ¿quién no lo conoce? Javier, un gusto tenerte por acá. Para una vez que han pasado las horas y tenemos un poco más de tranquilidad, luego de este alboroto de la clasificación, consultarte la lección principal que va dejando esto, especialmente por esta suerte de divorcio entre la alegría que produce la clasificación por una parte y estos cuestionamientos como que también traen polémica y como que alguien dice, los ecuatorianos no se conforman con nada. ¿Tú qué opinas, Javier, con tu experiencia y con tu conocimiento? Un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal, Félix? Buenos días, un gusto compartir contigo. Yo creo que sí, que hay que diferenciar lo que representa el llegar nuevamente a un campeonato del mundo, que para Ecuador es importante. Una vez más, Ecuador estará en el campeonato del mundo, pero no se pueden dejar de lado el hacer algunas consideraciones, como por ejemplo el sistema de eliminatorias, cuántos cupos Sudamérica tendrá en el próximo Mundial. No hay que olvidar que de 10 selecciones, 6 irán directamente al Mundial, un medio cupo, es decir, la eliminatoria no fue una eliminatoria muy complicada. Si bien hubo partidos disputados, importantes, que generaron atención, no era muy difícil clasificar al Mundial de Fútbol. Eso por un lado.
Por otro lado está el rendimiento de la selección. ¿Cómo rindió este equipo de Sebastián Beccacece? No olvidemos que fue Sánchez Vaz, el español, quien inició el proceso de clasificación al Mundial. Se fue Sánchez Vaz, asumió Sebastián Beccacece. Beccacece ha conseguido los resultados. Tú hablabas con acierto respecto a los cuestionamientos, y los cuestionamientos a Sebastián Beccacece van por el lado, Félix, de las convocatorias, de la falta de gol de un equipo que ofrezca mayores alternativas en la creación de jugadas de ataque, que sea un equipo mucho más contundente. Todo el mundo reconoce la fortaleza defensiva de Ecuador. Nombres como Hincapié, Pacho, el trabajo de Moisés Caicedo, defensivamente hablando, Félix Torres, jugadores como Joel Ordóñez, Pérez Estupiñán. Sí, este es un equipo, desde mi punto de vista, fuerte en defensa, pero es un equipo débil, no tiene un poderío ofensivo importante este equipo de Sebastián Beccacece, y por ahí yo creo que van principalmente los cuestionamientos. Esta selección, o mejor dicho, las selecciones, y especialmente la que estamos hablando, como que se convierten finalmente en una suerte de vitrina para tratar de explicarnos y de encontrar algún sentido a los cuestionamientos al director técnico, se convierten en una suerte de vitrina de negocio de los dirigentes, negocios millonarios de los jugadores. Por allí podría estar la explicación a todo esto, una vez que ya la selección ecuatoriana prácticamente desde hace rato clasificó y eso dejó de ser una preocupación. También, Félix, sin duda, también. ¿Por qué? Porque Beccacece, cuando llegó y empezó a hacer las convocatorias, se inventó lo de los jugadores invitados y jugadores sparrings. Y convocó a jugadores de Independiente del Valle, en su mayoría, porque esta es una realidad. No estamos diciendo algo que no se haya comprobado. Y hay una disputa muy importante en el fútbol ecuatoriano con el propósito de prevalecer. Es decir, el Independiente se convirtió en un equipo que llegó para ocupar un espacio que ha incomodado a los equipos grandes del fútbol ecuatoriano, a Barcelona, Liga Deportiva Universitaria y Emelec. Independiente tiene un proceso de formación único, si quieres, en el Ecuador. Y claro, los jugadores de Independiente, se asume, tienen más posibilidades de llegar a una selección nacional. Es decir, hasta la misma base de la selección actual es una base de jugadores de Independiente del Valle en su mayoría. Beccacece convocó jugadores en esa condición de invitados sparrings, pero resulta que los hizo debutar, además. Los hizo debutar. Y tú, y mucha gente que sigue más o menos con atención el fútbol, sabe que un debut en una selección nacional puede impulsar definitivamente una transferencia de un jugador. Totalmente. Pasó con Medina de Independiente, Así pasó con Arroyo de Independiente del Valle, fueron convocados como invitados y sparrings, y jugaron, y entraron a la cancha en partidos oficiales. Pasó con este joven Guagua, un joven de 16 años, a quien lo llevó en esa condición de invitado. Beccacece no había debutado en Independiente del Valle, no había debutado como profesional en el primer equipo de Independiente del Valle, y lo puso a jugar 60 minutos en Chile. Todo eso le fue generando un ambiente de mucho cuestionamiento al técnico, y no solo al técnico, también a los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se ha ido sumando eso, ¿no? Es decir, esto que te cuento, lo de la falta de gol, las convocatorias, el convocar, por ejemplo, a Kendry Páez, un jugador que todos conocemos, tiene talento, reconocemos en él su valía, pero Kendry Páez no juega hace 6 meses. Y lo convocó Sebastián Beccacece, no lo dejó de convocar ni una sola vez. Y en el último partido que juega Ecuador en Lima, lo puso en una circunstancia adversa, había perdido un jugador y lo puso en el campo de juego, no habiendo actuado 6 meses. Todo eso es lo que se le cuestiona, y yo creo que con bastante sentido, bastante razón al técnico argentino. Viendo todos estos elementos y para darle una conclusión a lo que inclusive es de dominio público, ¿crees tú que todo esto puede pasar una factura o será una ola que finalmente se detiene y nos deja ver la brillantez de estos jóvenes que necesitan un verdadero técnico? ¿Será que esto nos pasa factura como fútbol ecuatoriano o son, como dicen algunos entendidos también, o son cosas del fútbol a manera de conclusión, estimado Javier? Mira, Félix, yo creo que Beccacece es un entrenador de aquellos que quieren salirse con la suya. Que Beccacece no da espacio a cuestionamientos, críticas. Yo creo que vive en una burbuja, Sebastián Beccacece.
en la suya. Él mismo se inventa cosas como esto de nunca antes jugamos de la manera como lo hicimos frente a Brasil, mano a mano, cuando ha habido partidos de eliminatorios en los cuales Ecuador ya ha superado futbolísticamente y en el marcador a Brasil. Pasó lo mismo después del partido en Lima, que dijo que nunca antes vio jugar una selección ecuatoriana de la manera como lo hizo en Lima. Que Ecuador ha ganado en Lima, no solo empatado, ha ganado en Lima. Entonces vive en una situación de autoengaño, me parece el entrenador, y eso a la larga sí puede traer como consecuencia una afectación a las reales posibilidades de este equipo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí me parece que es justo, es necesario reconocer el trabajo que ha hecho la selección y sobre todo estos valores, ¿no? Estos jóvenes valores. Yo decía, y para concluir, que esto va más allá y es mucho más importante que la actividad futbolística. Mira que lo vimos a Pacho, por ejemplo, ser campeón de la Champions League con el PSG. Eso es lo que para mí necesitan los jóvenes. Oportunidades. En un momento difícil que vive el país, el joven necesita encaminar su talento y ventajosamente hay jóvenes que a través del fútbol han podido encaminar su talento y conseguir posicionarse en una situación de vida y económica mucho mejor. Javier, qué brillante como siempre. Muchísimas gracias por orientar a nuestro público sobre algo que obviamente pues está en la boca de todos, la clasificación del Ecuador, pero también estos antecedentes que tú ya los has analizado. Hasta la próxima, mi estimado Javier, muy amable. Con gusto, Félix, cuando quieras. Muchísimas gracias, Javier Z. Ceballos, analizando esta clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿En qué condiciones, con qué características? Ustedes lo acaban de escuchar. Saquen sus conclusiones. En un momento con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El cantante Eduardo Miño falleció en Quito y la música ecuatoriana está de luto para honrar la memoria de quien en vida fue la primera voz del reconocido dúo Miño Naranjo. La fatal noticia fue confirmada en las pasadas horas por fuentes familiares, mientras algunos medios expresaron su pesar difundiendo las interpretaciones del dúo ecuatoriano. Eduardo y Danilo Miño Naranjo iniciaron su actividad artística desde su ciudad natal Ambato hace prácticamente 68 años, cantando especialmente los pasillos, ganando en concursos y con presentaciones dentro y fuera del país. El mundialmente famoso Festival de la Canción Iberoamericana en el año 1964 en España los premió con medallas de oro y los consagró como intérpretes, cantantes de la música ecuatoriana. La partida de Eduardo Miño termina con más de 60 años de exitosa carrera del dúo Miño Naranjo. Para recordar a este ilustre personaje, a este cantante que dio tanto que hablar dentro y fuera del país, a su alegría en los escenarios, dentro y fuera de los escenarios, a ese recuerdo tan bonito que deja Eduardo Miño. Recordemos esta canción que le llevó a la fama a este dúo, al dúo Miño Naranjo, lo que cantaron en 1964 en España, en el Festival de la Canción Iberoamericana, y los hizo tan famosos, una fama que ya es parte de la historia musical de este país. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.